Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Esta misma paz que te doy desde la espiritualidad llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy he querido salir sábado 9 de agosto del 2025 en este programa 1327, un programa muy especial. Sí, permíteme entrar un poco más en tu interior. Y esto es un tema difícil que casi siempre no es tocado por respeto, bien sea a las personas serias de la Iglesia Católica y las personas serias que se acobijan en la Iglesia cristiana a través de la palabra de Dios desde la espiritualidad. Yo hablo de la espiritualidad. Yo no hablo de la religiosidad. Y acaba de suceder algo en Venezuela, entre tantas cosas que pasan en Venezuela, que me movió, porque la esencia de los valores, de los principios morales y espirituales de un país son base fundamental para poder levantar una sociedad sana, una familia sana, a un venezolano, un ser humano sano de forma integral. Si eso no se lleva y se eleva en altura y con un nivel de respeto desde la magnanimidad de Dios mismo omnipotente, si no se maneja así, estamos pasando por lo que estamos viviendo en este momento, una caída completa de la pérdida de los valores y principios morales, éticos y espirituales. Se convierte en un escenario de religiosidad plena e inclusive trastoca un poco más allá. Y por eso hemos visto que jóvenes, menos jóvenes, adultos mayores, etcétera, ya ni eso respetan. El buscar la integridad de una familia, la integridad del ser humano, sino que aplauden inclusive la corrupción, los antivalores, ¿no? Aplauden inclusive y festejan que le den una dádiva para matarse el hambre, ¿no? Y utilizan la palabra sobrevivencia tan comúnmente, ¿no? Cuando debe ser todo lo contrario. Tú viniste al mundo para vivir, no para sobrevivir. Y entonces apartan, y eso es lo que han apartado a Dios de sus corazones, inclusive de todo su ambiente. Y van a los templos religiosos, bien sean católicos o evangélicos o protestantes o como, ¿no? Algunos van para tratar de llevar la carga que tienen por la misma situación que están viviendo. Pero siempre he dicho que conforme entran, conforme salen. Una gran cantidad, a excepciones de algunos poquitos que buscan verdaderamente desde la verdadera espiritualidad, el buscar a Dios conforme a su grandeza, que la fe es expresada en la acción verdadera, que el amor al prójimo es verdadero y que la doctrina clara y única que une la palabra de Dios es respetada como tal. Lo demás son cosas de hombre. Hago esta introducción, repito, desde la espiritualidad hablo con todo respeto, pero es difícil no tocarlo y quedarse callado como muchos hacen ante ver los barbarismos en los peores tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos babilónicos, donde definitivamente en el mundo se está sucediendo, pero en Venezuela no se escapa de ello y vemos actos como eso. Quizás vamos ya, esa es la resistencia a lo que ya vamos a pasar para el bien y el mal que está sucumbiendo, que está cayendo, pero trata de hacer sus últimas jugarretas, ¿no? Ya saben quién, para poder entonces tratar de mantenerse en algo que está sobre la base de paja, de mentira, de falsedad, de ocultismo, de ser un día religioso de algo, de otro día lo otro día santero, lo otro día babalao, el otro día brujo, y a la final no termina haciendo nada. Esa gente que promueven esas cosas y a los que pueden arrastrar por el vulgar dinero son los que dan el mal testimonio de vida. Gracias a Dios, Dios no está ahí presente en esa jugarreta, sino Dios está al lado
del hombre de bien que manifiesta las cosas para bien. Y voy a entrar en materia muy puntual en este especial de este día sábado. Espero ser bien explicativo, o explicar bien, bien explícito y ser bien interpretado. Desde la espiritualidad, oiga bien, curas de la Iglesia Católica se arrodillan ante Maduro y pastores evangélicos también. ¿Qué tal? Así es un título fuerte, pero así traigo el programa de hoy. Cuando yo vi ayer que el arzobispo de Caracas y de Mérida, de la Iglesia Católica, se presentaron, el de Mérida en su oportunidad, que Maduro y su esposa se fueron a Mérida, visitaron la Catedral de Mérida, y vi con tristeza, con pena ajena, y esto me lo manifestaron mucha gente de la Iglesia Católica en Mérida, conocidos, muy decepcionados, ¿no? Porque la sonrisa, el abrazo, la estrechez de mano, ¿no? Porque les están financiando la remodelación de la catedral y entonces dándole dádivas a ese arzobispo de Mérida y a otros curas cercanos a él, pues que generó una indignación en el pueblo merideño, pero de una gran nivel, pero nunca vistos, ¿no? Mírense ustedes, ¿no? Porque darle la mano a un hombre que está señalado como no solamente en la cabeza de un cartel, sino el daño que se ha generado en los últimos 26 años, pero estos de Maduro han sido todavía más crueles, ¿no? Con torturas, con represiones, persecuciones, presos, muertes, unas manos ensangrentadas, pero no la sangre de Cristo que da paz, que da libertad, no sangre perversa del mal. Ayer mismo detuvieron a una de las señoras que encabezaron la protesta, la vigilia ante el TCJ del régimen, ante las instalaciones del TCJ, para pedir por sus hijos, a los que los tienen retenidos sin ninguna justificación, para ver cuál era el estatus de ellos, porque van a salir de vacaciones judiciales y van a seguir los muchachos presos, o los señores, o los esposos, o los hijos. Y ellos fueron a reclamar eso para que les den información sobre el estatus de ellos. Y ver esa situación genera lamentablemente una indignación total de haber sido atracados por delincuentes de colectivos, y entonces ponen y detienen y secuestran a una de las señoras que encabezó eso, y en vez de poner preso a los colectivos que les robaron hasta sus pertenencias personales y las agredieron físicamente a mujeres. A ellos no les importa la mujer venezolana, no, hasta en eso se ha perdido. ¿Y por qué tocó eso? Porque entonces a estos curas vino el arzobispo de Caracas y entró ahí a la casa esa que crearon ahora de cultura, que sea. Y con él acompañado de otro, llegó allí a hablarle con el mejor amigo, pues Maduro, y la Cilia y la alcaldesa, la almiranta de Caracas, en fin, ¿no? Pero un ambiente de una tertulia porque están recibiendo financiamiento. Y mostrándole unas afiches de José Gregorio Hernández y el nombre de las religiosas que están llevando a los altares de la Iglesia Católica como tal. Y entonces no le da, pero es que no hay en él, en ese arzobispo, ni un poquito de dignidad, chico. La doctrina social de la Iglesia Católica. Aquí está el libro. Soy un gran lector de todas estas cosas. Dicta aquí, y óigame bien, por favor. Compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, avalado por la Conferencia Episcopal Venezolana. Y dice la presentación, solo voy a leer esto nada más. Desde hace más de 100 años, la doctrina social de la Iglesia acompaña a la humanidad en un proceso exhaustivo de reflexión y sistematización, donde permanentemente ha estado propuesta la dignidad humana, oiga bien, como factor decisivo para la convivencia social y el desarrollo de los pueblos.
Desde la visión, la iglesia ha cumplido su misión de ser servidora y experta en humanidad, dos constantes a las que apuntan su labor. Cierro. Hoy la iglesia que peregrina en el mundo entero cuenta con este magnífico documento, compendio de la doctrina social de la iglesia, obra que fue pedida por el Santo Padre Juan Pablo II en la búsqueda de la transformación de la realidad social a través de la fuerza del Evangelio de Jesucristo. Y pudiera leerlo como yo leí este libro completo, ¿no? Y habla de la familia protagonista de la vida social, la solidaridad familiar, la familia en la vida de la economía y el trabajo, ¿no? La sociedad al servicio de la familia. Cuando tú ves todos estos títulos, que como escritura es el trabajo humano, cuando tú ves este trabajo en el libro muy bien editado, muy bueno, pero ves que es echado al barranco y apartado la intención que pudo haber maravillosa de ello, porque al ver que la misma iglesia católica dividida, porque sectores, yo esta mañana hablé con un sacerdote, un cura amigo, ¿no?, para ver cuál era su posición alrededor de ver estos dos actos de estos dos arzobispos, y me dice que lo repudia, lo rechaza completamente, no puede hablar públicamente porque van contra él, pero él entiende en el entendido que no toda la iglesia católica está en esa posición, esa postura de reconocer a Maduro, que sabemos todo el mal que ha hecho él y toda su camaradería, y que ellos han atacado el Diosdado, el otro, muy duramente a la iglesia católica, a la conferencia episcopal. Y venir estos dos personajes a avalar a Maduro, casi que de llegar a inmolarse hasta por él en la manera como actuaron, por amor a Dios. Qué irrespeto a su propia, a los laicos comprometidos y algunos aquellos que no son comprometidos, pero que asisten a los templos católicos. Yo sé que no van por los curas, van por Dios, que así es que se tiene que ser. No ir por el hombre, sino por Dios principalmente. Pero las actuaciones de ellos tienen que ser rechazadas y repudiadas para que Dios termine de obrar como debe ser. Y el otro caso son los 2.500, entre comillas, pastores evangélicos, hasta se dicen llamar hasta apóstoles, quienes han hecho lo propio y reciben dádivas, reciben bonos, le invierten en el arreglo de sus templos. A eso los comanda el Nicolásito. Y entonces, cuando tú ves eso, tú dices, y defienden a Maduro y defienden a todos ellos con capa y espada, saliéndose total de este libro maravilloso, del manual, que es la palabra de Dios, la Biblia. Son fariseos, al fin y al cabo, ambos casos, mentirosos, falsos. Pero no soy quien para juzgarlo yo. El propio Padre Celestial, con su Hijo y el mismísimo Espíritu Santo, harán el juicio para cada uno de esos falsos, quienes han cometido todas las barbaridades con estos actos que están haciendo inclusive ahora, y han desviado a las ovejas, como dice la palabra, ay de aquel pastor que disperse mis ovejas, dice la palabra. Los ay de Jesús, cuidado, porque tendrán que rendir cuentas verdaderas. Aquí mismo, no en el juicio final. Cuidado con eso. Tenía que decirlo y lo que había que decir se dijo. Mientras tanto por eso Martin Luther King no se olvidó, ayer lo dije, el mal avanza mientras que los hombres de bien, el bien, se queden callados, sean silentes. Hay cosas hay que decirlas, hay que hablarlas. Y Dios nos mandó para eso y nos dio el poder, el discernimiento, la realidad para hacerlo. El miedo hay que pasarlo para la acera del frente, cuando verdaderamente confiamos en Dios. El Salmo 23, no lo apartes de tu boca. Y miren estos señores a quien estoy señalando, que no soy yo, son ellos los que se expusieron. Oiga bien, por eso yo quiero ser bien interpretado. Hay un plan de acción específico para la captura de Maduro, y esa afirmación la hizo
un alto oficial de seguridad de los Estados Unidos. Hay una orden ejecutiva al Pentágono y el Pentágono la asumió y tiene sus planes estratégicos, por lo que ya todos conocemos, contra los carteles, tanto de Sinaloa como de los carteles de los soles y los que están involucrados en ello en Latinoamérica. Sí ya hay un plan estratégico por ello, aparte de la criminalidad que hemos hablado, ¿no? O que he hablado en este momento. ¿Cómo se les ocurre ir a rendirse? Yo sé que es el vulgar dinero, el sucio dinero, ese que se utiliza para eso. No el bien habido, el bien ganado, el que Dios te bendice verdaderamente. Ese no lo bendice Dios, el que ellos utilizan para poder comprar voluntades, almas, y paro de contar de cosas que compran. Cuando esto se suceda, no sé cómo lo va a hacer, o cómo va a suceder y cuándo va a suceder. Pero cuando esto se suceda, pero sé que va a suceder, cuando esto va a pasar, desde luego, ¿dónde se van a meter todos estos personajes, incluyendo a la falsa política, a la oposición artificial? ¿Dónde se van a meter? Y ni hablar los dirigentes de ellos que han hecho daño y siguen haciendo daño. No sé. Hay de ellos, por ellos. Delcy Rodríguez se fue a la CPI como una acción de jugar posición adelantada, porque saben que la CPI tiene otra actitud ahora y que ya sacaron a Karim Khan, y entonces fue a jugar posición a decir que en Venezuela no se ha cometido delitos de lesa humanidad, no se ha violado el Estatuto de Roma. Mire, eso es mentira, nosotros somos una ovejita, y él se apareció allá como la Caperucita Roja. Pero el fiscal adjunto que asumió el caso Venezuela 1 supo valientemente decir que las investigaciones continúan, el proceso continúa, y desde luego va a pasar a la siguiente fase. No sirvió irle a ofrecer los lingotes de oro ni la platica. La Corte, ya no la de apelaciones, la Corte está bien clara y va a asumir lo que tiene que asumir. Toda esa Corte de Asuntos Preliminares va a asumir y no tiene que hacer bulla para dictar las órdenes de captura o aprehensión, o lo que viene también para ellos de las comparecencias ante la Corte Penal Internacional. El juicio va a salir antes inclusive de ser posible de que estos salgan de vacaciones también judiciales. Esperemos en Dios que así sea, y pedir ellos también que no pegan una, porque el que anda en el mal tiene que irle mal. No puede seguir aprovechando y trabajando bajo las injusticias, bajo la impunidad y la maldad. Eso no existe, eso no puede seguir existiendo. Y llegó el tiempo de Dios para hacerlo, como lo he dicho. Y por eso quiero cerrar este sábado especial, que tuve que tocar este tema. Espero ser bien interpretado, como dijo Dios acá en Romanos 12, a través del apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siempre, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice José Contreras, por la que se rigen todas las manifestaciones de fe, todas, católicas, evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, menos los anatemas, menos los ateos. Pero los que se burlan de esto y hacen el juego de doble cara, el juicio ha de llegarles. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, somos llenos de gran misericordia y de grandes bendiciones. Las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta mi próxima entrega. No te esperes mañana el devocional y algunos comentarios situacionales de la política tanto venezolana como internacional.